Omar Torrijos, gran patriota panameño. El 31 de agosto de 1981, un avión que trasladaba al presidente panameño Omar Torrijos explota en el aire. Hay evidencias de que un agente de la CIA le dio una grabadora que contenía una bomba adentro. Torrijos y el presidente de Estados Unidos, James Carter, habían firmado la entrega del Canal de Panamá a los panameños que controlaban los Estados Unidos a partir del año 2000. Omar Torrijos es uno de los grandes héroes latinoamericanos. Hombres como él no mueren, vive su ejemplo. Respeto a la soberanía de cada nación. El 1 de septiembre de 1969 en Libia, país africano, la revolución socialista árabe de Muammar Gaddafi hace caer al régimen monárquico. Con amplio apoyo popular nacionalizó empresas extranjeras, industria petrolera, los bancos, nacionalizó las mejores tierras que estaban en manos extranjeras y aplicó la reforma agraria. Además, cerró bases militares de Estados Unidos y Reino Unido. A eso se debe tanto odio de Occidente y de la OTAN contra Gaddafi, quienes intervinieron en 2011 en Libia para destruir al gobierno, al país y a Gaddafi. ¡Qué hombre legendario! El 2 de septiembre de 1969 murió a los 79 años el querido Ho Chi Minh, quien junto con el pueblo vietnamita enfrentó a Estados Unidos, el imperio más poderoso del mundo que invadió a su país, demostrando que un pueblo unido puede más que el ejército más poderoso y mejor armado. Esta lucha llevaría a la unión de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, divididos artificialmente por Francia, Estados Unidos y sus socios. Todo nuestro cariño y reconocimiento al pueblo vietnamita y a su líder Ho Chi Minh. Mújica, revolucionario ejemplar. El 3 de septiembre de 1884 nació Francisco José Mújica en Tinguindín, Michoacán. Gran revolucionario, diputado constituyente muy avanzado, que ayudó a que la Constitución de 1917 fuese en su tiempo la más avanzada del mundo, reconociendo derechos sociales y nacionales. Fue gobernador de Michoacán y de Tabasco y de las Islas Marías. Como ministro de Economía del presidente Lázaro Cárdenas, preparó e impulsó la expropiación petrolera. Fue un hombre recto, patriota y muy progresista. ¡Viva Mújica! Villa y Zapata, auténticos revolucionarios. El 4 de septiembre de 1914, Francisco Villa rompe con Venustiano Carranza. Villa, luego de derrotar al usurpador Victoriano Huerta en batallas cruciales como la de Torreón y la de Zacatecas, tras la renuncia del dictador neoporfirista, exige que la Convención Revolucionaria determine el futuro del país, mientras que Venustiano Carranza, enemigo de los intereses obreros y campesinos, pretende permanecer en el poder. Los intereses de la burguesía terrateniente representados por Carranza y Obregón se enfrentan a los del campesinado y el pueblo trabajador representados por Villa y Zapata. No deben quedar impunes los crímenes contra los pueblos. El 6 de septiembre de 1979 llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30,000 casos de desaparecidos en apenas 3 años por la dictadura del presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, quien fue condenado a prisión perpetua por sus crímenes. Y además, en julio de 2012 se le condenó otros 50 años por el secuestro de bebés durante su dictadura. Para él no hubo impunidad. Orozco, gran muralista mexicano.
El 7 de septiembre de 1949 muere José Clemente Orozco, integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del movimiento muralista mexicano, de profundas raíces. Desde antes de la invasión española, en el Anáhuac se pintaron las ciudades de enormes y hermosos murales. Orozco siguió esa tradición. Hace 100 años, en 1923, pintó un mural que tituló La Ley y la Justicia, en la que pinta de cuerpo entero a los jueces corruptos. Eso sí que siguen haciendo de las suyas hoy en México. ¡Viva Ignacio Zaragoza! El 8 de septiembre de 1862 muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo de ese mismo año. Ahí se venció al invasor ejército francés, que entonces era el más poderoso del mundo y que no había sufrido derrota alguna en 50 años. En México mordió el polvo. En la batalla tuvieron una intervención decisiva los indígenas zacopoaxtlas. Zaragoza había participado en la Revolución de Ayutla, en la Reforma y en la lucha contra la invasión francesa desde el comienzo. Él murió a los 30 años en la ciudad de Puebla, ese mismo año. Gloria eterna a Ignacio Zaragoza. La lucha de los pueblos del mundo siempre da grandes frutos. El 9 de septiembre de 1944, en Bulgaria, país europeo, tiene lugar una insurrección popular en las principales ciudades que lleva a la derrota de los nazifascistas que habían invadido su territorio. Derrocaron a la monarquía y llevaron al gobierno al frente de la patria, un gobierno democrático y popular. La lucha de los pueblos durante la Segunda Guerra Mundial fue una gran guerra antifascista por la democracia, la justicia, la liberación nacional y social que dejó grandes frutos. Picasso retrató genialmente los crímenes del fascismo. Un 10 de septiembre de 1981 llegaba a España el Guernica, la obra maestra del pintor Pablo Picasso, que reflejó los horrores de la guerra del fascismo en España y en el País Vasco. Hasta entonces, el cuadro había permanecido en Nueva York a voluntad del artista. Desde 1935, Picasso no volvió a poner los pies en la España del dictador Francisco Franco. Ni siquiera pudo volver cuando murió su madre en Barcelona en 1938. El gran artista prometió no volver a España hasta que triunfara la democracia. Falleció en 1973 sin volver a su tierra querida.